vamos a tener hoy la actividad de comentarios sobre la película de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises, fundamentalmente vinculada con el texto de Slavoj Žižek. En relación justo al discurso de Žižek, seleccionaron una parte del discurso de Bane, que después también va a retomar Trump en un momento. Pasamos esa parte, escuchamos a nuestros dos invitados, Diego Bernal, Fernando Zapata. Gracias por acompañarnos. Y después de que nos presenten sus comentarios y demás, abrimos un espacio para que empecemos a dialogar. ¿Sí? Behind you stands a symbol of oppression. Blackgate Prison, where 1,000 men have languished under the name of this man, Harvey Dent, who has been held up to you as the shining example of justice. We're just going to keep moving here until we can get you in front of the camera. You have been supplied with a false idol to stop you tearing down this corrupt city. Let me tell you the truth about Harvey Dent from the words of Gotham's police commissioner, James Gordon. The Batman didn't murder Harvey Dent, he saved my boy. Then took the blame for Harry's appalling crimes so that I could, to my shame, build a lie around this fallen idol. I praised the madman who tried to murder my own child, but I can no longer live with my lie. It is time to trust the people of Gotham with the truth, and it is time for me to resign. And do you accept this man's resignation? And do you accept the resignation of all of these liars? Of all the corrupt? There was a man locked up for 8 years in Blackgate and denied parole under the Dent Act based on a lie. Gotham needs a hero. He needs it now more than ever. You betrayed everything you stood for. What's the point? Far out there when the structure's friendly, none of them was our weapons anymore, were they? Shadows, letting the bad guy get ahead. One day, you may face such a moment of crisis, and in that moment I hope you'll have a friend like I did. To plunge their hands into the filth, so that you can keep yours clean. Your hands look plenty filthy to me, Commissioner. We take Gotham from the corrupt, the rich, the oppressors of generations who have kept you down with myths of opportunity, and we give it back to you, the people. Gotham is yours. None shall interfere. Do as you please. But start by storming Blackgate and free the oppressed. Step forward those who would serve. For an army will be raised. The powerful will be ripped from their decadent nests and cast out into the cold world that we know and endure. Courts will be convened. Spoils will be enjoyed. Blood will be shed. The police will survive as they true justice. This great city, it will
endure. Gotham will survive. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la doctora Tania para venir a comentar esta película. Gracias a Diego por acompañarnos, ¿no? Bueno, justamente como decía la doctora Tania, un poco la lectura que va a guiar, ¿no? la discusión, la reflexión de esta mesa de comentarios sobre la película de Nolan es el texto de Zizek. Y bueno, antes de comenzar, siempre es interesante pensar un poco en la historia del cine. Cada que comentamos una película es importante, ¿no? Y es interesante pensar que tiene el cine como un producto, tiene un origen, pues es más o menos joven, 110 años más o menos, ¿no? Y tiene por ahí una relación estrecha con la aviación en cuanto a que surgen casi al mismo tiempo y con propósitos muy distintos a que el día de hoy los conocemos. En un principio se pensaba que el cine iba a aportar, que lo ha hecho, sin embargo, bueno, ya más adelante veremos que no es su función principal, ¿no? A la ciencia. O sea, se pensaba antes que a partir de la fotografía, bueno, se estudiaba, ¿no? Y entonces, con la entrada del cine, bueno, se iban a poder estudiar comportamientos, se iba a poder estudiar comportamientos de bacterias y de cuestiones que eran cercanas a la química. De la misma forma, bueno, la aviación surgió con un propósito distinto, no tanto comercial que lo conocemos, sino justamente con esta aportación hacia una cuestión científica. A partir de eso, bueno, podríamos pensar en varias cosas respecto a qué es el cine, por ejemplo, ahora que se acercan la premiación de los Óscares y este tipo de cosas, ¿no? Si realmente es un producto cultural que podríamos semejar a algo que llamamos arte o producciones culturales artísticas, o como le querramos llamar. Pues no, más bien parece que el cine siempre ha estado al costado como de un producto, o sea, de algo que se fabrica en serie, y pensándolo como un negocio, como también es el arte, ¿no? En realidad. Si pensamos en de qué manera se puede comercializar, bueno, ubicado eso, de qué manera se puede sacar mayor provecho a un producto como como algo vendible. La historia del cine nos ha marcado, que es algo que detecta Zizek en su texto, que siempre ha estado al servicio de los grupos de poder adquisitivos y que indican, siendo esto un producto, qué es lo más vendible. O sea, en qué momento nos ubicamos para poder ofrecerle al público lo que quiere. Si quieren una revolución, bueno, vamos a venderles una revolución. Si quieren no sé, podemos pensar, por ejemplo, en el nacimiento de una nación. Bueno, vamos entonces a mostrar cómo surge los Estados Unidos y cómo tiene que mandar el hombre blanco sobre el hombre negro para reafirmar ese nacionalismo. Bueno, pues entonces ahí está el producto que nos da estas direcciones. Lo mismo podemos ubicar con esta película de Nolan. Bueno, si partimos de esa idea, pues esto ha perdurado. Se estrena Christopher Nolan. Bueno, la historia es que retoma un poco la idea de volver a hacer unas películas. Bueno, por supuesto, como ustedes saben, no son las
primeras adaptaciones de este personaje de ciencia ficción, Batman. Probablemente el primero pudiera ser de esta adaptación que hace Andy Warhol, Batman contra Drácula se llama, y por ahí si lo buscan, es difícil encontrar, pero la pueden hallar. Es una película, un mediometraje, de no muchos recursos, pero bueno, sería la primera adaptación medio apócrifa de Batman. Y que es un personaje que surge en una época, ahorita tocamos esto, en una época interesante en Estados Unidos. Bueno, después hay otras adaptaciones de esta serie que revive al personaje en una época oscura de él, en donde ya no vendía, con Adam West, y se hace también una adaptación, una película. Pasan muchos años y luego Tim Burton, que no sé si ya terminó la exposición que había de él, retoma el personaje también un poco más, bueno, más bien todavía muy cercano a una estética de cómic, ¿no? Tienen un éxito mediano sus películas, luego hay la primera y Batman regresa, y después hay por ahí un par de secuelas bastante pobres y se vuelve a perder nuevamente el personaje. Christopher Nolan retoma el proyecto, como acotación, bueno, Darren Aronofsky, director que seguramente ubican, tuvo la intención de hacer una adaptación, pero una adaptación un poco más oscura del personaje, por supuesto de DC Comics, cuando lee el guión dice, bueno, por supuesto que eso no se puede hacer, un Batman negro, un Batman que vive en las calles de Ciudad Gótica, etcétera. Bueno, pues le dicen, por supuesto que eso no te vamos a prestar a nuestro personaje para que hagas eso, ¿no? Y mucho menos uno de los personajes más icónicos de esta casa de cómics. Y de los más populares, bueno, pues por supuesto que no. Entonces, bueno, pasa un poco el tiempo y Christopher Nolan retoma el proyecto, acercándose un poco más a pues, algo como esto, que es una novela gráfica, ¿no? Ya discutiremos cuál es la diferencia también de una novela gráfica con el cómic. En una estética y en una situación mucho más seria. Seria me estoy refiriendo, para que lo ubiquemos un poco en este momento en el que están muy de moda este tipo de películas como Avengers, con estas superproducciones ahora de la casa Disney, que les meten muchísimo dinero, con grandes efectos, poca historia, historias muy básicas, pero que son sumamente remunerables. Bueno, Christopher Nolan 10 años antes dice, bueno, no, vamos a hacer una película un poco más seria, ¿no? Una película en donde en la medida de lo posible sea verosímil todo lo que ocurre, que esta ya es una característica propia del personaje Batman, ¿no? Es un personaje que lo caracteriza del resto de los superhéroes, porque él no tiene superpoderes, ¿no? Tiene una supercartera que pues no, parece que no es lo mismo, pero superpoderes no los tiene. También pensemos un poco rápidamente en la cuestión del personaje, más bien él proviene de los detectives. De hecho, parece que su mayor poder es ser un gran investigador, ¿no? Y un gran estratega. Entonces, bueno, las películas que seguramente ya habrán visto, bueno, comienzan con Batman inicia con un entrenamiento de un Batman de un Bruce Wayne más bien, que proviene de Ciudad Gótica, una ciudad que está hundida en la pobreza, pero no solo, o sea, cuando una ciudad está hundida en la pobreza, regularmente podemos ubicar el otro lado de la moneda. También hay una gran opulencia, que pertenece a este costado de los ciudadanos de Ciudad Gótica, ¿no?
Se entrena y hace frente a los malos. Continúa la historia más o menos por ahí en El Caballero de la Noche, donde se enfrenta al Joker, al Guasón, como le conocemos mucho tiempo en México. Y bueno, finalmente llegamos a esta tercera entrega, en donde Nolan retoma un personaje que en realidad no tiene una importancia en la historia de Batman, porque en algún cómic, Nightfall se llama, bueno, una novela gráfica, le rompe la espalda a Batman. Pero no era un personaje, es un personaje relativamente joven, Bane. Ahora detecta Zizek en su texto por qué este recibimiento a este personaje, que además es una gran construcción la de Christopher Nolan, junto con Jonathan Nolan, su hermano, en ubicarlo no como un mercenario, sino más bien como un líder que puede movilizar a los grupos, ¿no? Justamente, bueno, antes de empezar la mesa comentábamos sobre una posible huelga en una universidad muy importante en este país. La semana pasada desapareció, no sé si ustedes ubican el nombre de Alejandro Echevarría Zarco. Si no ubican el nombre, bueno, Echevarría Zarco, perdón, seguramente sí ubican el apodo, que es el Mosh. Fue el cabecilla, eso lo menciono como Bane, fue el cabecilla de aquel paro de los 90s de la UNAM. Ustedes son muy jóvenes, seguramente no les tocó, o más bien eran niños cuando ocurrió esto. Es un poco, con este personaje ocurre un poco lo que está detectando Zizek. ¿Por qué un recibimiento tan bueno al Joker y un recibimiento tan malo a Bane? Bueno, pues porque Bane es capaz justamente de movilizar, como el Mosh, como algunos otros personajes, lo detecta Zizek, como el Che Guevara, a los grupos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el sistema que comienza a moverlo? Y eso es terrible. Ese es el reino del terror. Por lo menos eso nos dice el sistema. El sistema no nos indica que alguien que se opone a un sistema capitalista neoliberal es el enemigo. Y entonces lo ubica en otro. La crítica que le hace Zizek a Christopher Nolan es que no puede zafarse de eso. Algunos de las novelas gráficas en las que se basan los guiones de esta trilogía son de Frank Miller, que es un historietista, un novelista gráfico muy famoso, entre otras cosas, justamente porque él revive al personaje Batman, ¿no? Y su novela gráfica más famosa es La caída del caballero nocturno, que si no me equivoco debe haber sido publicada por primera ocasión en 1986. Cuando se publica otro historietista, digamos, de ese mismo calibre, o sea, estoy hablando de altos vuelos en esta cuestión de la novela gráfica, que es Alan Moore, le critica duramente porque le dice que lo que está haciendo es reafirmar el sistema que supuestamente intenta criticar. Bueno, más o menos eso es lo que dice Zizek con las películas de Nolan. Si es que hay alguna intención, si la hay, pues no se logra. Queda un poco a deber, porque lo que termina haciendo las películas de Nolan es reafirmar el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si viene un loco como Bane, que puede movilizar, o sea que la diferencia con el loco del Joker es que él sí puede movilizar a los grupos, pues tenemos un problema. Porque entonces el sistema que nos han vendido, en el que estamos inmersos, al que pertenecemos, aparte de que no es el único, bueno, va a tener problemas. Lo vemos en la película de El Caballero de la Noche Asciende.
donde se va a enjuiciar, dice Bain, a los corruptos, se va a enjuiciar a las autoridades que se hacen valer de medios que están fuera de la ley, siempre y cuando le funcionen al sistema. Y entonces yo me pregunto, retomando un poco la cuestión en algo muy cercano que tenemos en México, ¿qué no es eso lo que hace el sistema cuando nos dice, y no estoy haciendo proselitismo, pero cuando nos dice el sistema, bueno, es que va a venir el X candidato y nos va a convertir en Cuba, y ahora nos va a convertir en Venezuela, y ahora nos va a convertir en Rusia? Es que eso es lo que hace el sistema. O sea, el sistema capitalista neoliberal, en su versión neoliberal, nos dice, yo soy el bueno, ellos son el malo. Eso es lo que hace Christopher Nolan. Recordemos que Bain viene, además era interesante ubicar el origen del personaje. El enemigo no está dentro, el enemigo vino de fuera. Y entonces colocamos esta cuestión de lo del resto, si lo podríamos llamar así, o de lo despreciable, del otro, que no soy yo, sino el que es el enemigo, viene de fuera. ¿Y de dónde proviene el héroe, como le están mencionando en esta parte que hemos visto? Otra vez surge de dentro. ¿Quién va a ser el héroe? Pues va a ser Batman, que va a dejarnos nuevamente en el sistema en el que ya estábamos. Realmente no cambió nada. Digo, causas algunas vidas, o sea, pero realmente no cambió nada. Si nosotros pensamos en la primera película, es muy interesante esta parte en donde Bruce Wayne le entrega un abrigo a esta persona que vive en situación de calle, como el buen capitalista le dice Gigi, ¿no? Toma, aquí está, seguramente de muy buena marca y cuesta muchísimo, ¿no? Pero no te ayudamos a que tengas un trabajo, no te ayudamos con empresas buenas, a que tengas que comer, no, sino como buen capitalista, toma, te doy el cambio que traigo en la bolsa y ahí está, no pasa nada. Cuando regresa al final de la película, bueno, más bien como a la mitad de la película, ya investido en el personaje de Batman, vuelve a ubicar al mismo homeless en la misma situación. Claro, la diferencia entre Bruce Wayne y este personaje, que no tiene mayor relevancia en la historia, pues es que Bruce Wayne, como un buen rico, puede irse al Tíbet, y puede irse a Nepal, y puede irse a donde quiera y aprender lo que le dé y lo que le venga en gana. Finalmente va a regresar a casa y va a tener una empresa que se alimenta de la creación de armas y de la especulación en el mercado, y va a seguir teniendo ese palacio. Eso es más o menos lo que ocurre. Ese podría ser el resumen de las tres historias de Christopher Nolan. Menciona aparte que son buenas películas, o sea, pero si lo pensamos desde este texto de Zizek, podría ir un poco por ahí la crítica, ¿no? En una reafirmación de un sistema en el que además vuelve a ocurrir lo mismo al final de Caballeros de la Noche Asciende. Se va, ¿no? como una especie de Cenicienta, ¿no? con esta gata ladrona, y hacer una vida a Italia, no pasa nada, ¿no? Con 2 o 3 cosas seguramente que se llevó de su mansión, pues le dan para vivir pues, el resto de su vida, ¿no? No hay mayor problema. Y mientras en casa, este lugar al que supuestamente salvó, pues no, realmente no salvó a la ciudad gótica, no salvó un sistema, ¿no? Salvó y reafirmó un sistema que opera en base a oprimir el cuello de los habitantes de Gótica. Entonces, pues bueno, es un poco para que ubiquemos las dos partes. Ahora bien, si ustedes han visto en alguna ocasión
Tesis, esta película española. Uno de los profesores menciona, bueno, ya lo mencionaba ahí, ¿no? Los profesores de cine, bueno, es que al público hay que darle, bueno, si no lo han visto, están haciendo cines, ¿no? Hay que darle lo que está pidiendo. Justamente ocurre eso con estas, no solo con estas superproducciones, ¿no? sino también con otro tipo de cine, pero eso es que nos es tan cercano y tan de moda. Podríamos pensar en el origen de los personajes, ¿no? Que les mencionaba hace rato. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, comienza a haber en Oriente y en Occidente, pensando en Oriente Japón y en Occidente Estados Unidos, una división muy marcada entre la forma de hacer tiras cómicas, que el día de hoy sigue permeando y que tenemos muy claro, ¿no? Si ustedes se pueden revisar los mangas más famosos que tenemos en México, la historia bueno, empezando con los cómics americanos, la historia de los americanos y la historia de los japoneses es siempre la misma, con ciertas variaciones, pero es básicamente la misma. La de los japoneses nos van a aplastar, vamos perdiendo y al final terminamos resurgiendo. Dígase Goku o dígase lo que sea, ¿no? Más o menos por ahí va la historia. Y la de los americanos es nosotros somos los mejores y vamos a ganar siempre. Esa es la historia de Capitán América, esa es la historia de Batman, esa es la... Entonces, resulta muy interesante cuando tenemos este tipo de mesas que podamos discutir a partir de estos productos culturales y que se van haciendo más robustos, ¿no? Conforme vamos agregando también. O sea que no son para nada, lo que quiero decir es que no son para nada inocentes, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No son productos que sean a veces tan sencillos de digerir si nos acercamos a este tipo de novelas, este tipo de novela gráfica, de este tipo de trabajos, pues que sí son pues seguramente no nos va a ofrecer lo mismo el Rey León que Hamlet, pero pues algo podremos rescatar, ¿no? No nos va a ofrecer lo mismo el personaje de Batman, que si nos ponemos a revisar la historia justamente de los detectives y cómo fueron surgiendo, y la historia de Bicot, y la historia de Dupin, y de Sherlock Holmes, y luego de Edgar Hoover, y luego, o sea, si nos ponemos a hacer toda esta revisión histórica, bueno, tal vez nos dé más, pero dentro de todo eso tenemos, hay una larga historia, hay una historia importante y que se vuelve todavía pues más y más robusta, repito, ¿no? más rica cuando tenemos oportunidad de hacer esto, ¿no? A mí me gustaría dejar nada más estos comentarios, ¿no? Para escuchar a Diego y principalmente pues escucharles a ustedes con sus preguntas y comentarios, además de que hay que decirlo, ¿no? Pues sí si nosotros revisamos el día de hoy la cartelera del cine más cercano que tengamos, el 80% de las películas deben ser películas americanas, ¿no? Ahora bien, ¿es el único cine americano que hay? No, por supuesto que no, pero poco a poco se han ido apropiando de otros espacios, ¿no? Anteriormente teníamos, por ejemplo, en México, ustedes deben de conocer la Cineteca Nacional, un lugar que algunas personas le llaman con cierto desdén, pero no de manera gratuita, Cinépolis Joco, porque lo que se proyecta ahí ahora también son los grandes éxitos de taquilla de Hollywood. Le acaban de dar un gran espacio y no estoy hablando mal en contra, a mí me gustó Coco, ¿no? Pero sí, está simpática, pero pues no hemos visto últimamente algún ciclo sobre el santo, por ejemplo, ¿no? Que se le adelanta como 50 años a Batman en un montón de tecnología, ¿no? El santo ya hablaba
por su smartwatch y tenía su convertible y etcétera, ¿no? Bueno, sería muy interesante que pudiéramos hablar de ese tipo de cuestiones que no son cercanas, ¿no? Entonces, pues bueno, nuevamente yo les agradezco. Pues muchas gracias a Tania y a Fer por la invitación. Cuando me proponen hablar de este tema y sobre todo el texto de Zizek, me emociona mucho porque de por sí Zizek en otros artículos nos invita justo a realizar preguntas adecuadas, ¿no? No preguntas que cierren, sino preguntas que nos hagan hacernos más preguntas, nos va a decir él. Porque lo que nos comenta es sobre el escape, ¿no? de las preguntas y las respuestas racistas, de tolerancia, ¿no? De hecho, su texto de defensa de la intolerancia me parece algo muy parecido o muy emblemático a cómo escribe Zizek, siempre subversivo, siempre tratando de dar la vuelta, ¿no? Hay varios puntos importantes dentro de la película y a ver si los podemos ir anudando, ¿no? Los personajes principales, como hablaba Fer, justamente de un Bane que realiza actos de amor, nos va a decir Zizek, como es ayudar a la niña, ¿no? A escapar de la cárcel, ¿no? de este agujero, ¿no? De estos subalternos, de estos parias, ¿no? Lo que en la cárcel, justamente en las instituciones penitenciarias, se llaman los laicosos, que es de por sí ya los presos, ¿no? O las presas, por hacer una homofonía, tienen una condición de subalternidad, y dentro de las cárceles todavía hay gente que es todavía excluida por los propios excluidos de la sociedad, digamos. Es una doble exclusión, ¿no? Algo parecido se me hace este hoyo en donde están todos encerrados y que solamente pueden salir escalando, ¿no? A través del miedo, nos va a decir la película. Efectivamente, un Batman que es mega rico gracias a la producción de armas, ¿no? Y como dice Fer también, a la especulación en la bolsa de valores. Esto es muy interesante porque justamente va a combatir el crimen, pero la forma en que combate el crimen es mediante la tecnología que puede usar, y la tecnología que está utilizando proviene de la creación de armamento. También está Gatúbela, ¿no? Y este lugar que le pone Nolan como la Robin Hood, ¿no? De hecho, hay una parte en donde creo que Bruce Wayne le dice algo así a Selina, ¿no? Como andas de Robin Hood, porque parece que ella lo menciona, ¿no? No le robo al desposeído, le robo a los que no les va a importar, ¿no? Entonces también aquí hay un juego sobre la ideología, ¿no? Está el comisionado Gordon, que oculta una verdad, ¿no? Y que el sistema funciona en base a una mentira, ¿no? Eso es interesantísimo. Está el muerto también, Harvey, ¿no? Harvey Dent, que resulta ser un símbolo, y lo de símbolo me parece muy interesante porque al principio de la película, cuando el policía, que al final nos hacen entender que va a ser Robin, ¿no? Le pregunta a Batman o a Bruce Wayne por qué la máscara, él resulta decir que porque todo el mundo puede ser un héroe, ¿no? Y porque protege a su familia también, ¿no? A los seres queridos. Y el símbolo resulta también importante porque cuando están tratando de cronometrar en dónde va la bomba, justo ponen el símbolo de Batman en las calles, ¿no? Con la tiza. Esto del símbolo es interesantísimo porque se puede ir viendo a lo largo de la película un discurso de lo simbólico, vamos a decir así, ¿no? Es decir, cuando Bane empieza a detonar las bombas, justo cuando termina el himno nacional de Estados Unidos, ¿no?
y empieza, digamos, al término del himno, justamente empieza la revolución, ¿no? Después de esta solemnidad patriótica en donde todo el mundo está aplaudiendo al chico, además un chico, ¿no?, que está cantando el himno, la inocencia, la infancia también. Es muy interesante el juego que están haciendo, ¿no? Entonces vamos a ver si con todo esto, cómo Zizek empieza a darle una lectura muy distinta a lo que nosotros, digamos, de primera impresión vimos, ¿no? Porque además estamos acostumbrados a que pues Batman es el bueno, pero Zizek nos va a decir bastantes cosas distintas, haciendo un elogio, diría yo, a Bane, ¿no? Y como empieza el texto de Zizek me encanta porque dice que la película confirma una vez más la forma en que los éxitos de taquilla de Hollywood son indicadores precisos de las problemáticas ideológicas de nuestra sociedad, ¿no? Así empieza el texto de Zizek y me parece interesantísimo ir pensando justamente cómo podemos ir cuestionándonos la aparición de Bane y el discurso, por ejemplo, que escuchamos al inicio, ¿no? Bien, esto de la dictadura, ¿no?, del proletariado ha sido sumamente discutido por diferentes autores, desde la sociología hasta ahora la filosofía y psicoanálisis, por ejemplo, con Zizek. Gramsci, por ejemplo, también tiene algunos textos sobre esto, ¿no? Pero me gusta más la forma en que lo aborda Zizek porque hay una resonancia con una frase lacaniana sobre que surge en el mayo del 68, ¿no? Cuando Lacan a los estudiantes les dice: ustedes quieren un amo y lo tendrán, ¿no? Quieren otro amo y lo tendrán. Es decir, todo esto de los juicios sumarios que hacen en la película, todo sobre la ley, digamos, que lo hace el proletariado, termina siendo igualmente dictatorial que el mismo sistema, ¿no? Y ese es justamente uno de los peligros o de las advertencias que nos puede hacer Zizek y en general el psicoanálisis, ¿no? Bueno, es bien interesante pensar cómo hay un mito, ¿no? Nos dice Zizek el mito de Harvey Dent, que es una mentira, ¿no? Todo está basado sobre una mentira, una ley basada sobre una mentira, que me parece que tenemos que pensarla más como un secreto, ¿no? O sea, una verdad oculta, por así decirlo, oculta por el comisionado Gordon, que sabe la verdad, la escribe, pero en ese momento dice: no están preparados, ¿no? Y guarda el discurso que después va a ser robado por Bane, y Bane lo va a sacar, ¿no?, a relucir, que me parece muy interesante porque podría yo hacer una analogía sobre las investigaciones de los que estudiamos ciencias sociales, justamente, ¿no? O sea, habría que empezar a pensar cómo hacer salir esos secretos, salir esa verdad que está jugada, ¿no?, en la constitución de un sistema, ¿no? Bueno, interesante que el rico quede en bancarrota también, ¿no? Bruce queda en bancarrota, queda pobre, por así decirlo, pobre entre comillas, porque le dejan su mansión y bueno, ya con eso basta, ¿no? Sí, exactamente, y de hecho es una frase muy interesante porque lo dice cuando visita a Gatúbela y le dice: bueno, me quedé con mi casa todavía, o sea, ¿no? Porque le dice: bueno, yo tengo más que tú. Dice: no, yo me quedé con mi casa. Entonces sigues teniendo más, ¿no? Los pobres, los ricos no empobrecen igual que los pobres. Tiene toda la razón, ¿no? Bueno, el asalto, digamos, ¿no? O sea, esta transformación que quiere Bane sobre Gotham, sobre Ciudad Gótica, ¿no? Empieza justamente
en un aislamiento, ¿no? Cuando es el derrumbe de los puentes o el cierre de los puentes que la conectan con, digamos, el resto del mundo. Entonces, habrá que pensar que para hacer una revolución tendrá que ser aislado. Lo digo en forma de pregunta por cierta similitud que se me vino con Cuba, por ejemplo, ¿no? O sea, que no le hagan caso, dijo Estados Unidos cuando surgieron todos estos sistemas, ¿no? Sobre todo el comunista, el socialista, etc. Y el asalto de Bain, como vemos en el discurso, tiene un gran poder político ideológico, ¿no? Que bien la doctora nos decía, ¿no? Como que Trump ahí tiene en sus discursos algo similar en este aspecto de recuperar, ¿no? La ciudad que nos pertenece a los que le pertenece, ¿no? Seguimos con las fronteras imaginarias, ¿no? De yo soy de México porque nací, o del distrito porque nací en este tipo de fronteras. Y lo que decía Fer, ¿no? El héroe tiene que venir de adentro, no puede ser el que viene de afuera. Cuando Bain revela todo esto de la muerte de Harvey Dent, el mito, ¿no? Se destruye y por ende se revoca, se deroga, ¿no? Se rompe todo lo que constituía o hacía coerción dentro de ese sistema de Gotham. Entonces, por lo mismo, a lo que invita, ¿no? En su discurso político-ideológico es, pues vámonos contra los ricos y poderosos, como sea, dándole el poder, digamos, al pueblo. Y aquí viene algo muy interesante que Zizek va a trabajar, ¿no? Realmente es un texto corto que a nosotros nos gustaría que fuera todo un libro, pero ¿no? Son 9 paginitas, entonces no es tan largo, pero lo trabaja y puntualiza ciertas cosas sobre la violencia, porque el poder y la violencia no pueden ser separados, ¿no? Hay una barrera muy nítida, ¿no? Nos supera las barreras teleológicas para poder dar cuenta de en qué momento es poder, en qué momento es violencia, ¿no? O sea, no hay una forma muy precisa para poder estudiar eso, ¿no? Habrá que seguirlo trabajando, pero tiene que ver con el poder popular, ¿no? Y el poder popular tiene que ver con algo de violencia. Es decir, para que haya una revolución tiene que haber violencia. Y Zizek nos va a hablar desde Cristo, ¿no? La violencia que ejerce Cristo con su mismo discurso, ¿no? La violencia que ejerce Che Guevara, ¿no? La violencia que ejerce Bain en la película, ¿no? Respecto a el cambio, ¿no? Parece justamente, ¿no? Que todos estos juicios sumarios que les llama Zizek, es decir, cuando ponen al rico enfrente del juez, ¿no? y el juez dicta una sentencia, y de hecho al final llevan al comisionado y a sus secuaces al juicio y le dicen, bueno, ¿qué tipo de juicio es este? Sin testigos, sin jurado, no, esto nada más es para dictar sentencia, ¿no? Entonces parece que tiene una aparición la violencia, ¿no? En todo esto. Las ejecuciones, por supuesto, de los ricos, ¿no? La expulsión, ¿no? El destierro, digamos, esto de destierro muerte, ¿no? Porque los mandan al hielo a ver si sobrevives bien, si no, pues ni modo. Y las calles están llenas de crimen. Entonces aparece, ¿no? Algo de la violencia que también Zizek va a criticar refiriéndose a la impresión que nos quieren dar, ¿no? Es decir, que toda revolución, ¿no? O una revolución o un personaje revolucionario lo que nos va a llevar es a este tipo de caos, ¿no? Y habría que pensarlo, por ejemplo, con lo que acaba de decir Fer, ¿no? O sea, sí, no estamos aquí para hacer proselitismo, pero habrá que pensar en la política mexicana y cómo ponen, por ejemplo,
a AMLO como Maduro, ¿no? O sea, digo, no, a mí no me importa, no le voy a ninguno, ¿no? Porque todos son iguales, pero esto me recuerda a la Liga 23 de septiembre, a la Liga Comunista 23 de septiembre, por ahí de los años 70, justamente, ¿no? En donde justo aparece en el discurso de los presidentes lo que se le va a llamar la guerra sucia, ¿no? Que es mediante sus discursos ciertas palabras, ¿no? Que por ejemplo Ian Parker con su análisis lacaniano del discurso, o del discurso lacaniano, y puede variar por esto del inglés, pero no, da igual, nos va a puntualizar, ¿no? Y nos va a dar herramientas para poder identificar cómo está siendo constituido y construido un personaje, un enemigo del Estado, como es el guerrillero, ¿no? En los 70s en México se construyó el personaje del guerrillero justo como el enemigo del Estado, ¿no? El que podía venir a transformar de manera deplorable, con juicios sumarios, con crímenes, con todo esto que nos muestra la película, ¿no? Y de manera muy sutil aparece dentro de los discursos políticos, ¿no? Por ahí hay una tesis en la UAM de la Liga 23 de septiembre, ¿no? Y solamente tomaron el discurso de 2 años, de políticos de 2 años, y con eso fue suficiente, ¿no? Para poder dar cuenta de cómo construía, ¿no? El Estado a los enemigos, ¿no? El mismo sistema, cómo construye a sus enemigos. Bueno, ahorita vamos a tratar de regresar a eso, ¿no? Todos creen que Batman se murió, y tenían que creer que se murió para quedar como el héroe, ¿no? Con esta estatua, justamente, regresamos a esta parte de los símbolos que se devela al final de Batman, después de que toda la gente creía que era el malo, ¿no? Y nos va a decir Zizek, Batman salva el día, sale indemne y se mueve hacia la vida normal, ¿no? Cuando sale en el café con Selena en Florencia, ¿no? Con alguien más resplandoroso en su papel, ¿no? Él defiende el sistema, que es lo que nos decía Fer, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que hizo Batman no fue defender su ciudad, sino fue defender el sistema, ¿no? Y nos da una pista de los fundamentos políticos de esto, nos dice Zizek, en el final de la película, en el, ¿cómo se llama? En el velorio, en el entierro supuesto de Bruce Wayne, ¿no? Cuando Gordon utiliza las frases de Historia de 2 ciudades de Dickens, ¿no? Bueno, ¿no? Batman se sacrifica, básicamente Batman se sacrifica a sí mismo para salvar a los otros, pero ojo, no es Bruce Wayne, Batman es el símbolo, digamos, ¿no? Como quedamos de que cualquiera puede ser Batman, cualquiera puede ser un héroe, ¿no? Por eso me parece que nos va a decir Zizek que Nolan, su idea es representar la falta de honradez. Esa es la idea del director, ¿no? Pero entonces aquí surgen las preguntas de Zizek de, bueno, pero Bruce Wayne es mega rico y se hace rico por hacer armas, y me introduce de lo que Fer ya hablaba, del bueno y el mal capitalista, ¿no? El mal capitalista es este personaje que contrata a Selena por las huellas y etcétera, ¿no? Para hacerse más rico. Y el buen capitalista va a ser Bruce Wayne, ¿no? Que financia orfanatos, hace un financiamiento para los huérfanos, que es la caridad, justamente, ¿no? Te doy estas monedas para que sobrevivas, pero no hago una transformación, ¿no? De cómo pueden trabajar, etcétera, ¿no? Es un paliativo, pues, ¿no? O sea, si le damos
10 pesos a la misma señora todos los días, o al mismo señor, pues es un paliativo de que todos los días va a estar ahí, va a seguir ahí, ¿no? Y eso es un paliativo que sigue el sistema, ¿no? Continuar, ¿no?, con la caridad, etcétera, que al principio por supuesto era privada, luego fue del Estado, ¿no?, el Estado paternalista que podía proveer, y luego otra vez tiene que ser privada, ¿no? Es decir, nosotros somos los que apoyamos a los del sismo, otra vez, el Estado ya, pero seguimos en esa misma lógica, ¿no? Bueno, se retrata, y aquí Zizek es, cuando uno empieza a leer esta parte, dice, yo pensaba que Batman era el bueno, pero porque pues trae la historia, los videojuegos, el cómic, ¿no? Y te hacen creer que pues, Batman es un superhéroe, pero bien, pues, su superpoder es ser súper rico, ¿no? A diferencia de todos los demás. Y lo que nos dice, me encanta de Zizek, porque dice la caricatura, lo que nos retrata la película sobre los revolucionarios, es la caricatura de lo que en la vida real sería un revolucionario comprometido ideológicamente al combate de la injusticia estructural, ¿no? Para el Estado, para el establishment, nos dice Zizek, los revolucionarios son criaturas brutales con absoluto desprecio por la vida humana. Es padrísimo, porque entonces regresamos a la guerra sucia, ¿no?, de los 70s, como les decía, no solo con la Liga Comunista 23 de septiembre, que porque si te veían un libro de Marx, pues ya iban sobre de ti, ¿no? O sea, que porque si escribías algo en torno al capitalismo, al socialismo, pues ya tenías que tener cuidado además, o sea, no era como de que solamente eras estigmatizado como próximo Maduro, yo qué sé, ¿no?, sino que realmente había una militarización y los estragos los podía sufrir la familia. Todo esto demuestra que hay como un deseo de justicia social, ¿no?, pero con un temor, dice Zizek, al mismo tiempo de que realmente pueda caer en manos de un revolucionario. ¿Por qué? Porque el revolucionario ha sido constituido y construido, ¿no?, desde esa perspectiva de, si yo les digo Bane, van a decir, es el malo de Batman, ¿no? Ya está constituido, ya está construido como el malo. Entonces si nosotros decimos, Bane hizo una revolución, no, hay que tener cuidado porque él es el malo, él es un mercenario. Justamente con eso está jugando la película, entre un revolucionario y un mercenario, ¿no? Sí, hay una construcción también ahí del personaje, ¿no? Para Bane, para Zizek, como bien decía Fer, tiene que ver con una fuerza, tiene que ver con un personaje que genera movimiento, y eso es peligroso, ¿no? Un personaje que genere movimiento, nos va a decir Freud en Psicología de las Masas, pues es el padre y puede ser el que mueva toda una masa, ¿no? Pero ¿por qué puede ser ese y no el Joker? Nos va a decir Zizek, porque Bane ama, ¿no? Y entonces aquí hace algo muy padre Zizek, porque nos dice que la violencia no es sin amor. Entonces es impresionante cómo está jugando con el amor y la violencia, porque Bane es un sujeto que ama, ¿no? Y la muestra de amor es con Talia, ¿no?, cuando la rescata, y todo lo hace referente a la amistad que tiene y al cariño que tiene con ella, ¿no? Y entonces nos va a hablar justamente del Che y de Cristo. Y hay una frase también de Zizek del Che muy importante, o más bien del Che que recupera Zizek, que dice: una persona sin odio no puede derrotar a un enemigo brutal. Aquí tendríamos que pensar justamente que dentro de una, digamos,
un movimiento, vamos a decirlo así, un movimiento ideológico, político, se genera o es generado también mediante el amor y el odio, ¿no? Entonces, ese vínculo entre violencia y amor-odio, digamos, amor-odio, porque los dos se van a retribuir, ¿no? O se van a representar. Lo que genera para el Estado es que Bain se alce como el terror, ¿no? El terrorismo. Aquí surge todo esto del terrorismo, justamente. ¿Qué es el terrorismo? Si no es la amenaza potencial de la liquidación del Estado, ¿no? Que desaparezca el Estado. Entonces, ahí hay una gran problemática, porque sin Estado, ¿no? ¿Cuáles serían las leyes que se generarían? Esa es la pregunta. La respuesta representada, según Zizek, pues es, ¿no?, lo deplorable, el crimen, los juicios así arbitrarios, ¿no? Que, es decir, que puede generar una catástrofe, como una bomba nuclear, ¿no? Y habría que pensar si es así, ¿no? Lo que nos invita Zizek es a desmitificar la violencia, ¿no? La problemática de la violencia. ¿Por qué? Porque entonces siempre va a haber una violencia en juego en un proceso de emancipación, ¿no? Como lo que pasó en España, ¿no? Genial, estaba padrísimo, porque tengo unos amigos españoles que acaban de ir a Cuba y en la entrada de Cuba les preguntaron que qué opinaban de Cataluña, ¿no? Y entonces se pusieron nerviosos y dijeron, no, pues está bien, ¿no? Porque... Y le decía yo, ¿y por qué? ¿No? Es que me dio miedo si decía que no. O sea, eran, ¿no?, unos cubanos así grandotes y militares, entonces... Aunque ellos sí estaban a favor, por supuesto, pero el miedo aquí es lo interesante, ¿no? Cómo a ellos les surgió un miedo de tener una respuesta equivocada ante un proceso de emancipación que está viviendo en su país, ¿no? Y llegar a un país como Cuba y que se les cuestione sobre eso, ¿no? Y la pregunta lleva en sí la violencia, ¿no? Hay que pensar justamente, ¿no?, cómo en nuestra civilización, o nuestra civilización tiene que basarse en mentiras estructurales, le diría yo, así como nos lo muestra la película, ¿no? Y es preciso entonces pensar, si yo les digo que, bueno, Zizek nos invita a desmitificar la violencia, que hay que romper las reglas con el fin de defender el sistema. Yo creo que, ¿no?, la idea de Bain como el enemigo que viene de afuera, ¿no?, y Batman el héroe que surge de adentro, ¿no?, es muy atinada, pero que Zizek le quiere dar la vuelta y al final de cuentas el héroe, ¿no?, o el intento de héroe termina siendo Bain. Y Batman al final pues termina viviendo su vida normal en Florencia con su chica, ¿no? De hecho Zizek se burla al final del texto y dice que estaría padre que fuera una alucinación de Alfred, ¿no? Que no lo haya visto realmente en el café y que sí se haya muerto, ¿no? Claro, porque si está ahí en el café, ¿no?, Batman no salvó la ciudad, ¿no? Como dice Fer, salvó el sistema. Entonces me parece muy interesante que podamos ir cachando justamente la construcción, ¿no?, de los enemigos del sistema, sobre todo acá en México. Yo preguntaría, o me haría la pregunta más bien, ¿no?, ¿qué tipos de enemigos se están construyendo actualmente en México para el sistema mexicano? ¿Quién es el enemigo, o quiénes más bien son el enemigo o los enemigos de nuestro sistema, y cómo podemos ir tratando de
dar cuenta por medio de los discursos políticos cómo y qué características tienen estos enemigos, ¿no? Muchas gracias. Gracias.